Buenas noches, ¿cómo están? Profe, buenas noches. Bueno, en Buenas la noches, clase profe. hola, buenas noches a cada uno de ustedes, espero que estén bien. En la clase anterior vimos sobre las razones financieras, vimos capital de trabajo y vimos razones de endeudamiento. Esta noche vamos a ver razones de rentabilidad. Por favor tengan, si quiere apuntes o algo, sin embargo yo les voy a enviar este archivo porque en bien terminé de explicar las razones de rentabilidad, el tema de pronósticos y no sé si que alcancemos a ver hoy sobre el flujo de caja. Entonces, para la próxima clase les voy a dejar un ejercicio sobre rentabilidad. Entonces, si tienen dudas o algo me van preguntando. Ustedes ya saben hacer ejercicios de estado de resultado, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, señora. Listo. Ustedes ya saben hacer ejercicios de estado de resultado. Ustedes ya les explicaron cuando vieron precisamente estados financieros. ¿Cierto? ¿Ustedes ya saben hacerlos? Sí, señora. Listo. El ejercicio que les voy a enviar, precisamente deben hacer un estado de resultados, porque con ese estado de resultados hay unos valores que ustedes deben aplicar para poder hallar todo y cada uno de, digamos, de las razones de rentabilidad. Entonces vamos a ver, ustedes van a sacar rentabilidad de activos, de capital, de acciones en pesos, de margen de bruta. Eso es lo que les voy a explicar hoy, margen de utilidad operacional y margen de utilidad neta. Entonces, eso es lo que les voy a explicar y yo les subo el ejercicio esta noche cuando terminemos, no mentira, la otra clase yo creo, les subo el ejercicio para que ustedes empiecen a trabajar en estado de resultado y me entreguen las razones de rentabilidad. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, por favor, me preguntan. Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, en la clase pasada vimos todo lo que se refería a las razones de rendimiento. Esta noche vamos a ver las razones de rentabilidad. Bueno, dice, las razones de rentabilidad permiten conocer los rendimientos obtenidos por la empresa, midiendo dicha rentabilidad con las ventas, los activos y el capital. Cuando estamos hablando de esa rentabilidad que las empresas pretenden o es el ideal mediante los objetivos planeados, pues realmente esperan precisamente que esa rentabilidad sea buena con el fin de que la empresa se mantenga, de que se le pueda precisamente dar algo de liquidez a los socios. Entonces esa rentabilidad pues precisamente se dan estos conceptos, lo que son en ventas, en activos o el mismo capital que se tienen en las empresas. Entonces, dentro de esas razones de rentabilidad, vamos o encontramos a 6. La primera es la rentabilidad sobre los activos o rendimientos de la inversión. Entonces, vamos a mirar realmente cómo es que se genera esa rentabilidad, cómo a partir de lo que se tiene o de lo que se ha proyectado en inversiones o en activos, se puede generar un tipo de rendimiento. Dice, a través de este indicador se refleja la eficacia con la cual la empresa utiliza sus activos disponibles para la generación de utilidades. Siempre el líder del proceso, en este caso, pues los gerentes que precisamente están en cargo de estas empresas, aquí es donde juega un papel muy importante, la eficacia que tengan en el desarrollo asertivo de los procesos y procedimientos para poder
realmente tener algún tipo de rentabilidad. Entonces, si esta persona que está al mando de estas empresas son asertivas, manejan un proceso bueno, son eficientes, eficaces en el desarrollo de las mismas, pues realmente se va a generar una buena utilidad. Entonces, pero en cuanto a los activos que está teniendo la empresa. Entonces dice que la utilidad del ejercicio o utilidad neta dividido sobre los activos totales por 100. Entonces esta es la fórmula para la rentabilidad sobre los activos o rendimientos de la inversión. Entonces acá hay un ejemplo muy claro realmente cómo vamos a sacar pues esa rentabilidad sobre los activos o sobre el rendimiento de la inversión. Entonces, se le dan el total de los activos, la utilidad neta, lo que se hace es dividirla y multiplicarla por 100. Entonces, acá nos está dando un índice de 9,6%. Entonces, el análisis en cuanto a este indicador demuestra que la empresa utiliza el 9,6% de sus activos para generar utilidades. Solamente deben utilizar este 9,6%. Ustedes en el ejercicio que yo les voy a dar, en el problema, ustedes no me van a hacer el análisis, solamente me van a sacar, digamos, el porcentaje que se va a tener a partir de cada una de estas razones financieras que les voy a dar en cuanto a rentabilidad. Entonces, ustedes no deben hacer el análisis, sino simplemente sacarlos. Ese es el indicador y así es que se hace mediante la fórmula. Siempre se tiene que tener unos datos disponibles para poder ejecutar la acción, desarrollarla y poder hacer el ejercicio. Entonces, esa es la utilidad del ejercicio o utilidad neta o rentabilidad de la inversión. Acá pues es muy fácil, simplemente reemplazar la fórmula, multiplicarlo por 100 y de ahí le sale pues el indicador y ese indicador pues demuestra cómo se debe utilizar los activos de la mejor manera, de la manera más eficiente, más eficaz para poder pues que realmente se generen algunas utilidades. La segunda, rentabilidad sobre el capital contable o rendimiento del capital común. ¿Qué es lo que se debe tener para precisamente generar esas utilidades? Entonces dice, a través de este indicador se refleja la eficacia con la cual la empresa genera utilidades a través de la inversión realizada por los socios. Los socios siempre son los que van a conseguir como ese capital para poder volver y reinvertir, para poder hacer pues precisamente estos negocios que cada día generen una utilidad, que cada día generen una rentabilidad. La fórmula para rentabilidad sobre el capital contable o rendimiento de capital es utilidad del ejercicio o utilidad neta sobre capital contable por 100. Entonces, realmente es revisar, mirar las fórmulas y reemplazar. Estos son, digamos, este tipo de razones de rentabilidad o razones de endeudamiento, de capital de trabajo. Realmente es como sacar en sí digamos, el porcentaje que se debe tener en cuenta, tener pues los datos precisos para poderlos manejar y reemplazar la fórmula. Dice, nota, recuerden la diferencia entre capital social y capital contable. Entonces, ¿qué es capital social? Son los aportes de los socios, es lo que están dando los socios en ese momento para poder invertir, hacer un negocio, para hacer un proceso nuevo, un procedimiento, para aplicar algo que realmente deje algún tipo de ganancias en la empresa. Y el capital contable, pues es el patrimonio que se tiene en ese momento. Entonces, esa es la diferencia entre capital social y capital contable. Bueno, aquí es hacer exactamente lo mismo. Después de que ustedes saquen los valores,
realmente es empezar a reemplazar esa fórmula y multiplicarlo por 100. En este caso, pues del ejercicio del patrimonio son los 163 millones, que es el patrimonio, y la utilidad neta, que son los 18,900, y se multiplican por, se dividen y se multiplican por 100, a lo cual da 11,6%. Y este análisis nos está diciendo es que este indicador muestra que el capital contable o el patrimonio de la empresa produjo una utilidad del 11,6%. En este caso, de que se está aumentando precisamente esa utilidad, está reflejando pues que el gerente ha tomado buenas acciones, ha corregido de pronto algunas desviaciones en ese momento o algunos riesgos y que se mitigaron, y que eso generó pues que realmente se tomaran las mejores acciones para poder demostrar mediante este indicador de capital contable o patrimonio que la empresa realmente está generando utilidades a partir de lo que tiene. Entonces es importante también, pues, después de que ustedes realicen pues estos indicadores, los saquen, pues sepan realmente qué es lo que está proyectando, qué es lo que nos está diciendo este indicador. Se debe analizar de una manera que se evidencie que realmente hay algo que está ayudando o que está generando en la empresa, porque si genera lo contrario, pues también se tendrá que empezar pues a revisar, a mirar qué plan de acción se va a tomar, qué se debe mejorar, qué tipo de, digamos, de actividades se deben tener en cuenta para poder, pues, realmente tener una fluidez de todos estos indicadores, y que realmente estas razones pues sean positivas para la empresa, que se mantengan, que cada día pues que realmente se refleje un positivismo sobre la misma y una trazabilidad buena. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Por mi parte, no, profe. Listo. La tercera, rentabilidad de las acciones. Cuente que es lo que realmente está indicando o es la muestra de la relación entre la utilidad neta y el capital aportado de los socios. Esas son las acciones, ¿no? Eso es lo que cuenta la empresa con ese activo que realmente en ese momento tienen. Entonces, es una relación entre la utilidad neta y el capital que están aportando los socios, lo que se está generando. En esta rentabilidad de acciones es en porcentaje. Acuérdense que siempre las acciones, a pesar de que pueden ser un monto total, pero que a lo que se va a generar a esa rentabilidad por esas acciones, pues siempre se va a hacer mediante algún porcentaje, porque se tiene que dividir, digamos, en partes iguales, ni siquiera a veces en partes iguales, dependiendo pues la política interna que tengan también los socios y las acciones cómo estén encaminadas para poder asignar un porcentaje, ¿no? Pueden ser porcentajes iguales o puede ser que cada uno tenga un porcentaje diferente. Entonces, ¿cómo saca esa rentabilidad de acciones por porcentaje? Entonces, lo que hacen es coger la utilidad del ejercicio o utilidad neta, lo dividen por el capital social y lo multiplican por 100. Entonces, acá también el ejercicio o el ejemplo que nos dan, pues es de este capital social de 57 millones, la utilidad neta son los 18,900, lo dividimos, lo multiplicamos por 100 y eso nos da un 33%. ¿Y qué nos está indicando? Pues esta rentabilidad por acciones en porcentaje. Entonces, el análisis de este indicador demuestra que la inversión de los socios, pues se produjo una utilidad del 33%. Esto quiere decir, pues que es muy bueno, que realmente el negocio está creciendo, que realmente lo que sea en inversiones, pues se le está multiplicando y que los socios, pues también van a tener una utilidad, pues acerca de esta inversión que ellos también tienen, ¿no? Porque la idea es esa, de que cada día, pues la utilidad se mejore. Por eso es tan importante pues que los gerentes realmente encaminen la empresa, tengan trazado un plan
realmente para poder proyectarla a futuro. Por eso es que se hablan a veces de los pronósticos financieros, porque cuando se pronostica realmente lo que puede estar sucediendo con la empresa, lo que se puede proyectar a mediano y largo plazo, pues realmente se está diciendo queremos mejorar a partir de lo que se tiene. Entonces, estratégicamente, por eso los gerentes deben ser muy analíticos, deben ser líderes para poder empalmar todos estos procesos y llegar a generar una buena utilidad, porque si haciendo las razones financieras, mirando el análisis de cada una de las mismas, pues no generara utilidad, pues ¿qué va a pasar? Que algo está pasando, algo que realmente se debe cambiar, se debe proyectar, pues está generando pues que no se genere utilidad. ¿Y qué es? De pronto que no se ha hecho bien los procesos, no se ha ejecutado bien de pronto los pagos, no se ha conseguido de pronto más ingresos, no se ha recuperado cartera, de pronto no se ha hecho de pronto un proceso bueno en cuanto a los clientes, que los clientes son los que nos están dejando el aporte, digamos el flujo efectivo para poder reinvertir. Entonces, no solamente es con los aportes de los socios, los activos que se tengan ahí, pero ¿cómo se sostienen las empresas? Pues las empresas precisamente se sostienen a través del tiempo, es precisamente proyectándolas y teniendo los clientes, poder especificar qué tipo de cliente es, cuántos volúmenes me está comprando ese cliente, cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy recuperando si tengo algún tipo de cartera. Entonces, ¿qué tipo de gestiones se está haciendo administrativamente, financiera y contablemente el gerente? Entonces, es realmente empezar a formar esa parte, a diligenciar de que la parte financiera y contable es sumamente importante para que las empresas se desarrollen, crezcan, se mantengan, se posicionen y realmente generen una buena utilidad. Pero si no hacen bien el ejercicio, pues ¿qué va a pasar? Que realmente pues no se va a tener pues esa fluidez de ese, digamos, circulante del dinero, no se va a poder reinvertir, vamos a tener procesos de riesgo y eso va a afectar notoriamente pues todo este tipo de utilidad en el ejercicio final. La B, rentabilidad por acciones en pesos. Entonces, la fórmula dice que la utilidad del ejercicio o utilidad neta se divide por el número de acciones. Entonces, si son 10, si son 5, si son 4, si son 3, entonces lo único que se coge es la utilidad neta y se divide por el número de acciones que se tenga. Entonces, ahí está el ejercicio. Aquí nos da la utilidad neta de 18,900, la dividimos de pronto por esos 7,000 y eso nos da 2,700. Entonces, eso nos analiza o nos indica que se refleja que cada acción obtuvo una rentabilidad de 2,700 durante el periodo, porque esto sí es para todo el periodo, esto no es ni por día ni por... Esto se da a través de un periodo, pues ahí ya tendrán que revisar qué tipo de periodo se va a dar, si se va a dar de pronto semestral, trimestral, por año, eso depende como pues también se tenga especificado y como lo hayan manejado pues internamente los socios, como lo tengan distribuido, cómo van a sacar esa rentabilidad, digamos, del neta por acciones. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Listo. La cuarta, margen de la utilidad bruta. A través de este indicador se mide el porcentaje de utilidad de una organización una vez se deducen los costos de venta correspondientes. Entre más alto sea el resultado de este indicador, mejor será para la empresa, pues demostrará que los costos de venta cada vez son más bajos. A esto es que le apuntan casi todas las empresas. ¿Cómo realmente hago unas estrategias que reduzcan los costos de las ventas? Hay que identificar en ventas realmente qué es lo que me está subiendo a mí un poquito
el costo, acuerden que el costo es recuperable, pero se recupera a través del tiempo, ese no se recupera de una vez, pero que se tiene que empezar a analizar, a mirar qué es lo que es una venta, qué es lo que es un costo asociado a esa venta. Y de esa manera empezar a especificar cada una de esos costos que me está generando esa venta. Ejemplo, tengo una venta de camisas. Entonces tengo 10 vendedores. Entonces, esos vendedores de pronto, algunos, por ejemplo, 3 de ellos, se deben desplazar a las diferentes plazas. ¿Qué pasa cuando se tiene que desplazar un vendedor a diferentes plazas? ¿Qué va asociado ahí? ¿Ustedes creen que qué va asociado ahí en ese desplazamiento? ¿Qué podría ir? Bueno, les ayudo con uno, viático. Otro. Eso, pues sí, los gastos del transporte. Listo, tras lo que son viáticos, transporte, otro gasto asociado ahí. Comida. Otro. Hospedaje. Entonces, ustedes saben que lo que es en transporte, comida, hospedaje, pues eso lo tienen que empezar a pronosticar precisamente cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios en la empresa. A través de lo que se necesita y se requiere en ese momento es que se empieza a pronosticar. Entonces, si son 3 vendedores que se tienen que desplazar, ahora se tiene que mirar cuántos días se tiene que desplazar cada uno de esos vendedores. Entonces, se pueden desplazar hasta, ejemplo, me invento, 5, 10 días, 15 días. Entonces, entre más días se desplace o entre más días estén en esas plazas, pues el costo en esa venta será mayor. Entonces, se tendrá que empezar a buscar estrategias que reduzcan precisamente pues ese costo asociado a la venta. Entonces tendrán que empezar a revisar de esos 3 vendedores cuál de ellos pues realmente no necesita estar esos 5 o esos 10 o esos 15 días en esa plaza, sino que pueden minimizar un poco el tiempo y haciéndolo más efectivo a través de alguna herramienta, a través de pronto de alguna aplicación donde se le pueda ofrecer al cliente de una manera no directa, pero sí a través de alguna plataforma donde se le pueda hacer un seguimiento y se le pueda de pronto tomar el pedido, tomar de pronto la información que quieren en cuanto a cambios. Entonces eso es importante, empezar a mirar qué puedo hacer para poder reducir esos costos. Entonces, cuando la empresa realmente genera este tipo de estrategias, pero que sean estrategias bien identificadas, bien implementadas y bien desarrolladas, ¿qué va a pasar? Que realmente este porcentaje de la utilidad en la organización pues va a ser alto. Y este indicador precisamente es lo que quiere evidenciar de que sí la empresa está haciendo algún tipo de estrategia, que está reduciendo en costos. Entonces, la fórmula para la margen de utilidad bruta es la utilidad bruta dividida en los ingresos operacionales por 100. Entonces, es solamente reemplazar pues esta fórmula de acuerdo pues a los datos que ustedes arrojen pues el estado de resultado. Es coger y mirar, hacer, formularlo y a partir de eso ustedes ya pueden sacar pues este indicador de margen de utilidad bruta. Entonces el ejemplo dice, la empresa Soles S.A. presenta la siguiente información en sus estados financieros. Bueno, la utilidad bruta de 136,000, ingresos operacionales de las ventas 211,000. Entonces, lo único que hacen es dividir y multiplicar por 100. Mire este porcentaje que nos dan aquí, que es del 65%, donde el análisis es el siguiente.
Este indicador muestra que la ganancia bruta del periodo es de 65%. Esta razón es importante porque en adelante a esta utilidad se le descontarán los gastos, impuestos y reserva de la empresa. Por lo tanto, entre más alto sea el indicador, mucho mejor para la organización. Entonces, tengan en cuenta realmente que después de que ustedes sacan este porcentaje, ¿qué va a pasar? Que ustedes tendrán que descontar los gastos que se hayan generado, los impuestos y las reservas de la empresa. Después de que ustedes descuentan eso, lo restan, ahí es donde se va a generar pues el indicador para estos socios. Entonces, entre más alto se genere pues esta utilidad, esta margen de utilidad bruta, pues mucho mejor. Por eso es que les digo que es tan importante implementar estrategias en reducir costos asociados a la venta. Entonces, si se pudiera que ni siquiera esa venta tuviera algún tipo de costo, sería ideal. Entonces, pero hay que implementar, hay que revisar, analizar, empezar a hacer un plan estratégico para poder revisar y mirar de dónde, cómo se hace ese, digamos, ese análisis y se puede llegar a algún tipo de estrategia. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora, profe. Señora profe. Bueno, muchas gracias. La quinta, margen de utilidad operativa. Este indicador refleja las utilidades ganadas por cada peso de ventas. Una vez se deducen los costos y gastos operacionales, estas utilidades son conocidas como utilidades puras porque no incluyen intereses, impuestos ni dividendos. Miren lo importante realmente de mirar o revisar qué tipo de utilidad operativa tiene la empresa. Realmente cuánto es digamos, cuánto es que refleja o qué es lo que nos indica esta utilidad y cuánto se gana por cada peso, digamos, de esas ventas totales que tiene la empresa, pero después de sacarle los costos y los gastos operacionales. Eso es importante a esa venta total, pues poder sacarle y reducirle y ahí sí mirar qué tipo de utilidad me está dejando, pues, esta razón financiera, esta razón de rentabilidad. Entonces es importante pues revisar y mirar que siempre todo va a girar alrededor de las ventas. Por eso las ventas es uno de los procesos más importantes que tiene la empresa. No quiere decir que lo otro no sea importante, pero realmente el proceso de las ventas es ahí donde se le debe poner mucha atención porque gracias a este proceso es que realmente la empresa empieza a tener pues ese crecimiento, así no sea dinámico, ese crecimiento evolutivo. Entonces va a ser muy importante para la empresa el proceso de las ventas, empezar a mirar el cliente, el tipo de cliente, el mercado, el producto, su distribución, su forma de ejecutarlo, su forma de hacer las cosas. Entonces es importante pues los gerentes, pues yo digo que los gerentes tienen muchísimo que ver precisamente en toda esta utilidad que estamos hablando, porque a veces los contadores, pues ustedes los contadores hacen el ejercicio, dan pues las recomendaciones a cada una, digamos, de estos análisis que ustedes están interpretando, de acuerdo pues a la información que tienen, de acuerdo a la empresa en la que ustedes estén trabajando, pero si el gerente no toma buenas decisiones, pues ahí es donde se va a ver afectado el éxito de estas empresas. Bueno, la fórmula del margen de utilidad operativa es utilidad operacional sobre ingresos operacionales. Entonces es una utilidad sobre los ingresos por 100. Dice el ejemplo, la empresa Soles S.A. presenta la siguiente información en sus estados financieros.
Aquí nos dan el valor de la utilidad operacional, de los ingresos operacionales o las ventas. Acuérdense que los ingresos operacionales es lo mismo que las ventas. Entonces, si ustedes encuentran el ejercicio ventas, pues saben que son los ingresos operacionales. Y lo dividen, lo multiplican por 100 y aquí les sale un 50% de esta utilidad operacional. Entonces, ¿qué nos dice el análisis? Este indicador muestra que la ganancia operativa del periodo es del 50%, lo cual aún representa un buen índice para la empresa, puesto que ya se realizaron deducciones tanto de los costos como de los gastos operacionales de la organización y se mantiene un buen margen. Lo ideal es, digamos, pasar de ese 50%, que se aumentara un poco más, porque así realmente se estaría mirando qué tipo de ventas estoy teniendo, cómo estoy recuperando, pues, si tengo algún tipo de cartera, pero cómo estoy haciendo sobre todo la gestión en poder vender, en poder adquirir clientes, qué tipo de clientes y qué esos clientes me están comprando, cuántos volúmenes de esa compra estoy teniendo. Entonces, por eso siempre se le debe hacer seguimiento, se debe controlar a estos clientes también para la verificación. Por ahí en algunas empresas buscan estrategias también para poder hacer una retención y una fidelización de sus clientes, porque les sale más económico a una empresa retener y fidelizar que buscar un nuevo cliente. A esa empresa le cuesta muchísimo más, entonces ese es un valor también adicional que tienen las empresas cuando tienen que buscar clientes. Es muy importante pues empezar es a retener los que se tiene y a fidelizarlos, a que se casen con esa marca, con ese producto, que lo sigan comprando, que lo sigan llevando. Lo cual aún, bueno, perdón, ya les iba a volver a leer lo mismo. Entonces es importante pues realmente seguir avanzando, seguir teniendo esas ventas por encima, no dejar caer esos clientes, no dejar caer las ventas, cada día visitar a esos clientes, llamarlos que necesitan, de pronto si les quedó mal algún producto, pues esas devoluciones también tenerlas en cuenta, pero que el cliente se sienta que pertenece a esa organización. Sexta, margen de utilidad neta. Este indicador representa las utilidades netas de la organización, debido a que en este se mide la relación de la utilidad del ejercicio frente a las ventas. Por tanto, esta razón se refleja la utilidad que se obtuvo por las ventas y otros ingresos una vez se descuenten todos los costos, gastos, impuestos y reservas de la empresa. Entonces es importante pues saber dentro de, digamos, de estas razones de rentabilidad qué se debe descontar antes de. Entonces es como mirar el ejercicio, tener muy claro estos conceptos, porque a través de estos conceptos y de la fórmula es que ustedes van a poder hacer pues estas razones de rentabilidad, hacer el ejercicio y sacarlo adelante. Entonces la fórmula dice utilidad neta del ejercicio o ingresos operacionales por 100. Mire que pues no son fórmulas tampoco difíciles, como tenerlas en cuenta, mirar realmente qué nos está diciendo la fórmula, qué se debe tener en cuenta, cómo se debe reemplazar, si se tiene que multiplicar, casi todas se tienen que dividir y multiplicar por 100. Entonces va a ser también pues digamos muy fácil. El ejemplo nos da, la empresa Soles S.A. presenta la siguiente información en sus estados financieros, una utilidad neta de 79 y unos ingresos operacionales o ventas de 211. Se divide, se multiplica por 100 y ahí es donde le sale pues el porcentaje que se debe tener en cuenta para poder sacar el margen de la utilidad neta. El análisis que nos está indicando. Este indicador representa la utilidad neta del ejercicio, la cual es de 38%, demostrando así que la administración realizó una buena gestión, dejando una utilidad para los socios de más del 30%, que podrá ser repartida o reinvertida.
En esta parte, realmente es que se está demostrando, en esta utilidad neta, es que se está demostrando la eficiencia, eficacia, gestión del gerente. Porque los socios siempre, a pesar de que pues se tendrá que hacer algún tipo de mitigación cuando algún tipo de rentabilidad de esta que les acabé de explicar pues no sea la adecuada, en el camino se puede pues arreglar todo este tipo de situaciones siempre pues que las recomendaciones de los contadores se tengan en cuenta y las decisiones que vaya a tomar el gerente sean las precisas. ¿Para qué? Para que precisamente cuando lleguen a este indicador de margen de utilidad neta, pues realmente se dé lo que está diciendo aquí el análisis de este indicador, que los socios van a tener también pues o gracias pues a esa gestión que se ha realizado, a ese proceso que se tiene y que se ha mantenido, pues precisamente es que puede generar una utilidad para los socios. Esos socios ya deciden qué van a hacer con este porcentaje, si lo retiran, se reinvierten, ahí sí ya es decisión de cada uno de los socios, pero los socios van a identificar de que tienen un buen líder, que tienen un buen contador, que están haciendo un buen ejercicio, que realmente tuvieron en cuenta todos los procesos y procedimientos, que fueron muy asertivos en cada una de las decisiones, que realmente en el proceso contable y financiero, pues se tiene la persona indicada que está dando las recomendaciones, que está pues ahí cerquita al gerente para poderle decir qué se debe hacer, cómo se debe hacer, buscar estrategias también con todo el equipo de trabajo, porque no solamente es responsabilidad del contador ni del gerente, sino a través del equipo de trabajo que se tenga, pues hacer mesas concertadas de diálogo con el fin de pues sacar todos estos procesos adelante. Bueno, esas son las razones de rentabilidad. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Igual este archivo yo se los voy a enviar para que ustedes lo tengan en cuenta cuando les envíe el ejercicio para que lo empiecen a trabajar. Pues, pues ustedes deciden si quieren trabajar por grupo o quieren trabajar individual. Pues esta última, digamos, este último taller, pues lo voy a dejar a disponibilidad de ustedes como lo quieran trabajar. De pronto si no se pueden, digamos, reunir o les queda difícil o se quieren reunir día 3 o individual, como ustedes lo quieran hacer, es libre. Digamos, este taller que se les va a dejar, yo igual lo voy a dejar en la plataforma Atena, pero es para que lo trabajen parte de la próxima clase y en la clase final para que me lo entreguen ya sobre, espérenme, miro bien la fecha. Bueno, prácticamente pues nos queda mayo. Hoy estamos a 21. Uy, mentiras. Así estamos a 21. Nos quedaría la clase del 28 y la clase del 4 porque ya los parciales son del 8 al 11. Entonces yo en la próxima clase, en la clase del 28, yo dejo disponible el taller está muy fácil, es cortico, realmente tampoco les voy a colocar de pronto un ejercicio difícil, ¿no? Se les va a dejar un estado para que ustedes hagan el estado de resultado, revisen pues algunos, digamos, conceptos que están ahí, se les va a dejar el número de acciones para que ustedes empiecen a reemplazar las fórmulas, se va a dejar de pronto disponible pues dentro del patrimonio también ustedes tendrán que mirar de pronto buscar qué es capital social, reserva legal, utilidad del ejercicio y patrimonio, de pronto alguno de esos ya están ahí, entonces es buscar ustedes pues digamos los otros para que lo tengan en cuenta, para que lo revisen. Ustedes me van escribiendo, me van diciendo de pronto si necesitan algo, con gusto yo voy a estar pendiente ahí de ustedes para lo que ustedes necesiten, sí, por favor, pues
de pronto sí con tiempito en el día, porque a veces pues uno se ocupa, ¿no? Entonces el taller va a ser práctico. ¿Qué van a hacer ustedes o cuál es la finalidad en sí? Hacer el estado de resultado, completar un cuadro que les voy a dejar, de pronto les voy a que busquen lo que es la reserva legal, la utilidad del ejercicio, el total de patrimonios y que apliquen las razones de rentabilidad. Esas razones de rentabilidad son las que acabamos de explicar. Este archivo yo se los voy a enviar para que ustedes puedan realizar el trabajo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto al taller práctico que van a realizar. Profe, si se hacen de grupos de ¿a cuántas personas? Puede ser máximo para que no se compliquen 3 o 4, mi niña. Sí, no sé, es que a veces cuando son muchos, pues realmente a veces unos trabajan, otros no, pero si trabajan en grupo, pues me dicen, trabajamos tales y me suben un solo ¿qué? Un solo taller por los 3 o los 4 que vayan a trabajar, ¿sí? Pero sí me dicen con anterioridad para cuando yo esté calificando, para cuando yo esté mirando los talleres, ya sepa quiénes trabajan solitos o quiénes van a trabajar de pronto día 2 o día 3 o así. Entonces, ustedes me van diciendo, si de pronto cuando ustedes estén haciendo pues el ejercicio, se les dificulta alguna cuenta o sí, me van diciendo y yo con gusto los voy orientando. Pero vuelvo y les digo, por favor, traten de que cuando estén trabajando, si trabajan pues que sea en la noche que yo les pueda contestar, de pronto en las tardes también les puedo contestar, en la mañana es que a mí se me dificulta un poquito para poderles de pronto contestar porque a veces estoy en otras actividades y no lo puedo hacer, pero lo que es en la noche, digamos en el horario de ustedes, con mucho gusto yo voy a estar pendiente de ustedes y cualquier cosa que necesiten del taller, me van diciendo si quieren por el interno, como ustedes decidan. Lo importante es entregar digamos esos 3 resultados, que es el estado de resultado, diligenciar un cuadrito, completarlo, yo les voy a dar el cuadrito y aplicar las razones de rentabilidad. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, nos queda 2 temitas por ver, que son los pronósticos financieros y el flujo de caja. Ustedes saben que pues estos temas son bastante amplios, que pues a todos no se le puede dejar taller porque desafortunadamente pues no se cuenta tampoco con el tiempo disponible y pues ustedes tampoco van a poder alcanzar a hacer pues todos estos ejercicios, pero sí la idea es que quede muy claro realmente los conceptos y cuando se les explique el ejercicio, pues que ustedes sepan de dónde sale cada cosa para poder hacerlo. Entonces vamos a mirar cómo se hace un flujo de caja y cómo se hace un pronóstico financiero. Entonces dice, el estado de flujo de caja efectivo es un elemento fundamental en la técnica y formulación de pronósticos financieros. En base al flujo de caja, la empresa u organización tiene una visión de cómo utilizar los fondos y determinar de qué forma se realizará la financiación de estos usos. Pueden evaluar los flujos futuros mediante un estado de fondos basado en pronósticos. Bueno, cuando estamos hablando de pronóstico, cuando estamos como haciendo una predicción de esos eventos futuros,
realmente es como hacer una planificación o una planeación anticipada de lo que puede suceder. Pero ¿qué hacen las empresas? Las empresas pronostican, pero para mejorar, para mirar realmente si existe algún riesgo asociado al pronóstico. ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo puedo cambiar y cómo puedo direccionar la empresa de una manera que yo pueda generar unos buenos resultados? Los pronósticos no son exactos, hay margen de error, se pueden cometer errores cuando se pronostican porque no hay nada exacto, pero sí nos acerca a algo que la empresa quiere visionarse. Entonces, ellos pueden, digamos, estos pronósticos también hay que tener en cuenta, pues realmente todas las condiciones cambiantes del negocio, ¿sí? ¿Cómo van a ser esos resultados si se tiene una competencia? Entonces, siempre se tiene que, cuando se pronostica, se tiene que tener en cuenta, pues, no solamente lo que está pasando en la empresa, en el entorno en sí, interno, pero también en el entorno externo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, pues, la competencia. La competencia a veces nos ayuda, pues, a mirar ciertas condiciones de riesgo que puede tener la empresa. O también tenemos que tener en cuenta algún cambio de tecnología, algo que realmente nos ayude a que estos pronósticos pues se acerquen un poco y que sean un poco más precisos. Entonces, es como mirar realmente cuál es la capacidad que tiene la empresa, cómo proyecta, cómo es que realmente va a determinar a través de todos los recursos disponibles que tiene la empresa, los financieros, los económicos, las materias primas, la maquinaria, todos esos recursos que realmente tiene la empresa y cómo los puede poner a disponibilidad en un futuro para poder adquirir nuevas cosas y pronosticar lo que la empresa pretende hacer eficientemente. Entonces, y sobre todo, pues, digamos, en todo lo que tiene que ver con producción, con venta, con costos. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, realmente cómo puedo pronosticar y qué tipo de método se va a tener en cuenta. Recuerde que cuando yo hago pronósticos, pues tengo que tener algún tipo de método para poderlo utilizar, ¿no? Hay métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Entonces, hay que empezar a mirar esas características que tiene la demanda, los patrones que incluyen esas demandas. Recuerde que cuando estamos hablando de esos patrones de la demanda podemos estar hablando de algunas tendencias, algunas estaciones, alguna manera cíclica, aleatoria. Entonces, digamos, hay muchas cosas que se deben tener en cuenta y que afectan realmente a estos pronósticos. Los factores externos y los factores internos que pueden afectar el pronóstico y que se deben tener en cuenta. Entonces, pues realmente cuando estamos hablando de métodos, también tenemos que mirar cómo lo voy a hacer, cómo voy a pronosticar y qué tipo de pronóstico voy a utilizar mediante qué tipo de método. Entonces, hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos. De pronto se los voy a, digamos, a nombrar nomás porque realmente el mínimo cuadrado, ahorita les voy a explicar un ejercicio en Excel, cómo se realiza, cómo se hace un pronóstico y ya la empresa es la que decide realmente qué tipo de método van a utilizar. Cuando hablamos de métodos cualitativos, ya sabe que son de cualidades, de características, pues está la fuerza de ventas, el jurado de opinión ejecutivo, están los métodos Delphi, la investigación del mercado. Entonces, se puede utilizar alguno de esos cuatro. Y cuando estamos hablando ya de cuantitativos, de algunos números, pues hay series de tiempo, enfoques simples, pronósticos de demandas. Entonces, se puede, digamos, la empresa puede utilizar cualquiera. En este caso, pues, es para que ustedes los tengan en cuenta en qué consiste el pronóstico, cómo se hace un pronóstico financiero y cómo se debe aplicar.
Bueno, estos pronósticos financieros en las diferentes áreas de la empresa y se deben aplicar, se deben desarrollar de una manera asertiva. Dice, tomando como base estos pronósticos, tu empresa podrá establecer objetivos y desarrollar estrategias a corto, mediano o largo plazo en todas las áreas. Cuando se está pronosticando, también a través de ese pronóstico también se está diciendo que el objetivo inicial que tienen las empresas se van a cumplir y se va a superar. O sea, que la estrategia que se va a implementar para el desarrollo asertivo del proceso mediano, a corto, mediano o largo plazo, realmente va a surgir un efecto positivo. Dentro de las áreas que compone pues la empresa, la primera es producción. Entonces dice, los pronósticos financieros en esta área estarán encaminados a tratar de establecer los costes de la materia prima, de los equipos y de la mano de obra, entre otros. El sistema productivo está compuesto por muchos factores que realmente se tienen que visualizar cuando se está hablando de pronósticos. Entonces, acá dice, todo tiene que estar asociado a los costos, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya saben que el sistema productivo que lo compone, materias primas, mano de obra, infraestructura, maquinaria o equipo, ¿no? Alguna tecnología nueva. Entonces, se debe tener el transporte, si tiene dentro de, digamos, del sistema productivo algún tipo de transporte para poder, pues, llevar a cabo el proceso hasta el cliente. Entonces, es importante mirar y el recurso que se tiene. Entonces, ya teniendo el sistema productivo, sabiendo qué lo compone el sistema productivo, ahí ustedes pueden entrar a pronosticar y a mirar. Entonces, si estamos hablando, ejemplo, de la mano de obra, aquí nos está diciendo mano de obra. Entonces, si tienen un sistema productivo mediano, donde tienen de pronto 100 clientes y cada uno de los clientes está pidiendo, ¿qué me invento yo? Unas 70 unidades del producto. Entonces, hay que pronosticar si en este mes se tuvieron 100 clientes, cada cliente pidió 70 unidades, hay que mirar, hay que multiplicar esos 70 unidades y empezar a hacer cuánto se vendió en ese mes. Entonces, si se vendieron 700 unidades, ¿cuánto puedo vender en el próximo mes? ¿Y cuánta mano de obra necesito para producir esas 700 unidades? Entonces, ¿con cuántos empleados realmente se hicieron esas 700 unidades para esos 100 clientes? Ah, que con 10, que con 15, que con 20. ¿Y cuánto tiempo se gastó esos 10 trabajadores o esos 15 o esos 20? Entonces, eso es lo que se pronostica para poder ser eficientes y eficaces en el tiempo, para poder ser asertivos y desarrollar de manera efectiva pues los procesos para que el cliente se sienta satisfecho, se le cumpla y que pase, pues que la empresa financieramente, económicamente se tenga una rentabilidad por esas ganancias, por esa compra que están realizando. Ustedes saben que siempre pues la compra de algún producto para alguna empresa le va a dejar algo de ganancia. ¿Por qué? Porque ya saben, porque ya han determinado cuánto va a valer esa unidad, sacándole todos los costes asociados. Entonces, ustedes, ahí es donde empieza a que las empresas empiecen a generar algún tipo de rentabilidad. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Señora, Bueno, vamos a mirar los pronósticos en finanzas, en marketing y en recursos humanos. Entonces dice, las finanzas.
calculando el número de posibles impagos de los clientes o de los intereses que alcanzarán los créditos. Siempre se tiene que mirar qué tipo de ingresos tiene la empresa. Ya sabiendo qué ingresos, qué le va a ingresar en el mes a esa empresa, qué tipo de gasto tiene y si a esos gastos se ha tenido algún tipo de crédito y ese crédito tiene algunos intereses. Entonces ya sabiendo pues cómo funciona la empresa financieramente, pues ya saben a qué se atiene la empresa, cómo se debe manejar, cómo se debe distribuir el recurso, cuál es la parte, digamos, esencial, cuáles son las prioridades para poder desarrollar. Entonces, eso es importante, la parte financiera. Por eso ustedes, señores contadores, hacen parte importantísima, efectiva de las empresas, porque ustedes son los que van a analizar financieramente cómo está la empresa, cómo deben pagar, a quién le deben pagar, qué tipo de pasivos tiene, qué tipo de ingresos tiene, qué le hace falta a la empresa. Ustedes no es que tomen decisiones, pero ustedes realmente son los que saben y van a aportarle de manera significativa a las empresas, gracias a lo que ustedes vayan a desarrollar y hacer, a la ejecución y el análisis que ustedes hagan de la información. Entonces, den en cuenta que ustedes van a estar dentro de todas las áreas, porque todas las áreas están ahí, son articuladas al proceso de la parte financiera y la parte contable. Marketing. Elaborando informes de cuál va a ser la tendencia de mercado en cuanto a nuevos productos y precios. Acá les quedé viendo el ejemplo porque realmente, a pesar de que ustedes van a ser parte de estos procesos, ustedes de pronto estratégicamente, ustedes saben que el marketing es fundamental para el éxito de las empresas, para que las empresas se sostengan y se posicionen dentro de un mercado. El marketing interactivo, el marketing, hay muchas clases de marketing que se pueden empezar a tener en cuenta, se le puede aplicar. El proceso de marketing no es, digamos, es costoso, digamos, es un rubro que se tiene que tener en cuenta, una plata que se debe tener en cuenta porque la aplicación del marketing pues tampoco es gratis, es algún proceso que se debe tener en cuenta. Lo ideal sería aplicarle marketing a todas las áreas de la empresa, pero si no se puede, pues al menos al proceso de las ventas es fundamental aplicarle el marketing, esa herramienta que es tan exitosa y ayuda a la mercadotecnia a desarrollar pues estratégicamente todo lo que es concerniente a la producción, a la venta, a la distribución y al consumo repetitivo. Entonces es importante pues digamos este marketing y hacerle un buen pronóstico. Recurso humano. Estimando el índice de abastecimiento laboral, el número de trabajadores que harán falta o los recursos de información que serán necesarios. Entonces, aquí también se va a pronosticar y ustedes van a tener en cuenta porque ustedes saben que dentro de los pagos que ustedes tienen, pues tienen el pago de la nómina, ¿sí? El pago de la nómina hace parte del presupuesto. El presupuesto tiene un rubro especial para funcionamiento y dentro del funcionamiento pues estará nómina. Entonces ustedes sabrán cuánta plata hay en nómina, pero si ustedes necesitan 3 o 4 trabajadores más, no ustedes sino la empresa, ¿sí habrá plata para poderlos pagar? Para poderles pagar todo lo relacionado también pues a lo que a todo lo de ley. Entonces hay que tener en cuenta y pronosticar esto. Es fundamental también tener en cuenta pues esta parte. Bueno, clasificación y característica de los pronósticos financieros. Estos pronósticos empresariales tienen que ser coherentes entre sí y deben desarrollarlos teniendo en cuenta los posibles escenarios económicos y políticos. Incluso se puede clasificar en pronósticos cualitativos y cuantitativos. Esos pronósticos, pues ya les dije en qué consiste. Cuando es cualitativos o cuantitativos, tiene unos métodos
cada uno de ellos, y esos métodos pues son los que se utilizan para pronosticar. ¿De qué depende la utilización de estos pronósticos? Esa ya es decisión de la empresa dependiendo del tipo de producción que estén haciendo, de acuerdo a las ventas, ¿no? Esto, digamos, hay pronósticos que son muy utilizados como la serie de tiempos que realmente las empresas lo utilizan demasiado y que pues han generado buen resultado, pero si la empresa quiere utilizar otro tipo de pronóstico, pues lo puede hacer. Eso depende de las decisiones que se tomen y que pues que el gerente y su equipo de trabajo le den como la importancia, necesito hacer esto, entonces es importante pues que realmente el gerente pues lo tenga en cuenta y lo miren para pues saber qué tipo de método van a utilizar. Los primeros están basados en juicios personales, como pueden ser las encuestas de opinión, la investigación de mercado, la evaluación de los clientes o el conocido como método Delphi. Suelen utilizarse cuando no se dispone de suficientes datos históricos. Todos estos métodos que se van a utilizar, sean cuantitativos o cualitativos, para generar un pronóstico, es porque hay unos datos históricos, porque se conoce con anterioridad qué tiene la empresa para poderlo proyectar. Yo no puedo, si no hay datos, si es una empresa que puede, digamos, constituida hace 10 años, pero históricamente nunca tuvieron pues esos datos, nunca, digamos, digamos, ellos no le tomaron importancia a registrar pues cuántas ventas hacían en el año, pues como que nunca digamos, sí sabían que habían ventas, pero hay unas empresas que lo hacen manual, que todavía como que se detienen ante esos paradigmas y realmente no siguen desarrollando estas estrategias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas empresas simplemente pues van a mirar y no van a tener datos históricos. Entonces, cuando no se dispone de datos suficientes, pues empezar sobre cero, sobre un dato cero, pues a veces es un poco más complicado. Entonces, cuando estamos hablando de esos métodos Delphi, es un proceso, realmente es un consenso que tiene el grupo de expertos, en este caso, pues los contadores, digamos los representantes de cada una de las áreas, con el fin de poder integrar pues toda esta parte y poder saber realmente cómo se va a funcionar y cuál es el método estadístico y cómo lo van a utilizar estos gerentes de las empresas para que a través de la experiencia que tienen esos trabajadores puedan proyectarse en estos pronósticos. Entonces es importante, pues lastimosamente pues no podemos ver cada uno de acuerdo pues a la importancia que tienen todos estos métodos, pero realmente hacen parte del proceso. Yo creo que ustedes están viendo administración de la producción, si no estoy mal, en el segundo corte, vieron ustedes todos estos métodos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Se me fueron? El semestre pasado. Señora. Sí vimos algo en el semestre pasado. Ah, fue en el semestre pasado. Ustedes ven ese en cuarto. Administración de la producción. Y en administración de la producción se ve todos estos métodos y cómo se pronostican, y se ven ejercicios precisamente cómo pronosticar, y por eso es que aquí en esta parte ustedes, digamos, ustedes como ya saben y tienen la información de cada uno de los métodos, por eso es que en esta clasificación de los pronósticos simplemente se tocan, se dicen, pero no se profundiza mucho en el tema porque esto lo ven desde esa materia. Entonces, ustedes tienen que ver en todo esto y precisamente lo relacionan de una manera muy asertiva y les dejan a ustedes para que ustedes a través de todo esto, pues lo que lleguen a hacer es realmente hacer un buen pronóstico financiero, poder hacer un buen flujo de capital, un flujo de caja, perdón, y hacer un análisis financiero de acuerdo a todo lo que hemos visto durante este semestre.
Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre los pronósticos. Bueno, ¿ninguna? Por mi parte no, señora profe. Listo. Bueno, les voy a enseñar a hacer un pronóstico. Bueno. ¿Cómo hacer un pronóstico en Excel? Bueno, ¿qué se puede pronosticar de acuerdo a lo que les dije? ¿Qué se pronostica? Las ventas, profe. Las ventas. Muy bien. Otro. Otro. Las temporadas, profe. Bueno, digamos, eso es un factor que se debe tener en cuenta, ¿no? Para poder hacer el pronóstico. Pero ¿qué se pronostica en sí? Las ganancias, profe. Bueno, como sí, digamos los ingresos. Como tal, bueno, ganancia como tal a veces proyectarla es un poco difícil, de acuerdo también. Lo que se puede pronosticar son los ingresos, las ventas, los costos, las demandas, la mano de obra, la producción. ¿Sí? Precios, profe. Pues precios sí varían y hay que tener en cuenta, pues es el mercado, ¿no? Por eso es que se pronostican las demandas para poder hallar el precio. Pero eso es importante, pues, porque los precios sí varían de acuerdo a todos los factores económicos, ¿no? Y a todo lo que pueda, hay unos factores, pues, que están asociados ahí y que a veces pasan cosas y que están por fuera y que simplemente nos van a disparar el precio. Y lo que está pasando ahorita de pronto con, digamos, con este paro, ¿no? Es algo que no se tenía pronosticado que iba a haber un paro hasta que, pues, pasó lo de la reforma. Entonces, los que de pronto pensaron en la reforma, digamos, pronosticaban que a la gente se podía, pues, salir digamos, a hacer sus paros. Pero, ¿qué pasa? Que con este paro, pues, como se ve afectado, pues, el transporte, digamos, de alimentos y eso, ¿qué está pasando de pronto en algunos lados? Acá también, pero, digamos, es muy marcado a veces digamos, en la capital, es que realmente, por ejemplo, una libre carne hoy en Bogotá puede estar valiendo hasta 18.500, ¿sí? Entonces, esos precios, algunos factores que de pronto no están asociados, que en ese momento no se tienen en cuenta porque no saben qué tipo, digamos, de fenómeno puede pasar, entonces, pues realmente no se pueden pronosticar. Es eso. Bueno, entonces vamos a hacer un pronóstico. Se puede hacer pronósticos de ventas, costos, ingresos, demandas, mano de obra, bueno, etcétera. ¿Qué hay que tener? Hay que tener unos datos previos para la realización del mismo. Entonces vamos a mirar este problema. Este pronóstico nos dice los siguientes datos correspondientes a las ventas de calculadora expresadas en unidades en una tienda de artículos electrónicos en las últimas 5 semanas. La administración está buscando pronosticar la demanda de esas operaciones en la semana 6. Entonces, ya se tiene, pues, estos datos en semanas. Ustedes lo pueden hacer. Esto puede variar en semanas, en meses, en semestres. Eso, digamos, en días, si lo quieren hacer, pronosticar. Lo que pasa es que lo de días, pues, sería un trabajo muy dispendioso también para la persona que esté realizando pronósticos, ¿no? Pero, digamos, esto puede cambiar. ¿Qué pasa? Que los pronósticos mínimo se debe tener en cuenta 4 periodos. En esta semana, pues, digamos, en este caso, al menos 4 semanas se deben tener en cuenta. Por eso es importante registrar todos los datos históricos, porque esto pasó en la semana 1 con respecto a estas ventas. Entonces, la semana 1 tuvo 46 ventas de calculadoras, en la semana 2, 49, en la semana 3, 45, en la semana 4, 50, en la semana 5, 56.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, que a ustedes les den este pronóstico en Word o esté en un libro y ustedes lo tengan que pasar. Entonces, lo que hacen, pues en este caso lo voy a copiar, pero en este caso, pues es ustedes coger esta misma tabla, de pronto irse acá y lo que hacen es pegar, ¿sí? Pero si ustedes lo tienen que... Uy, perdónenme. Si ustedes lo tuvieran que, digamos, realizar, pues lo harían, volvían y cogían la tabla semana 1, semana 2 y así sucesivamente. Bueno. Ay, ahora no me lo dejo copiar. Bueno, trabajémoslo entonces desde aquí, ya que no me lo dejo copiar. ¿Qué va a pasar? De que Profe, ustedes ya cuando lo tengan en Excel, ¿qué van a hacer? Aquí en esta parte, en la parte de abajo, ustedes como que lo que van a pronosticar, entonces colocan aquí pronóstico. Pronóstico 6 porque les están pidiendo cuántas calculadoras se van a vender en la semana 6. Entonces, ustedes se ubican en la siguiente casilla y van a la función fx. Entonces, aquí en esto donde le dice insertar una función, ustedes acá donde dicen buscar una función, ustedes van a escribir pronóstico. Ahí les va a generar, aquí ya les arrojó en la selección de la función, les dio pronóstico. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Les van a dar ir. Y acá ya le dice pronóstico y les da aceptar. Aquí ya les sale la función que ustedes van a trabajar, en este caso, para poder hallar ese pronóstico 6. ¿Qué es lo que le está diciendo este pronóstico? Entonces, lo que está diciendo, en X, ¿qué va? En X va, pues, la semana que ustedes van a pronosticar, en este caso, pues la semana 6. En el conocido Y, ¿qué va? El número de ventas que se tuvieron desde la semana 1 hasta, de la semana 1 a la semana 5. Entonces, ustedes lo que hacen es copiar. Entonces, dense cuenta que aquí ya les está diciendo que en la semana 1 46, semana 2 49. Entonces, le van a coger esas celdas de B7 a B11. Luego irán ustedes al conocido X. El conocido X, ¿qué es? Las semanas que ustedes ya tienen, en este caso, de la primera a la 5. Ahí el ejercicio ya les está arrojando que de la A7 a la A11, pues tienen un número totalmente diferente, que es de la 1 hasta la semana 5. Y les da aceptar. Entonces, ¿qué está diciendo este pronóstico 6? Que en esa semana 6, ¿cuántas calculadoras van a vender? ¿Cuántas? 52. 52,7. Profe, ¿se podría aproximar o Exactamente, ahí es donde yo voy. ¿Ustedes pueden vender 52,7 calculadoras? ¿Sí no, o no? señora? Señora, No, señora, profe. no, profe, no se puede. Exactamente, no se puede vender 2,7, o se venden 52 o se venden 53, pero como se pasó de 2,5, entonces lo que se viene aquí y se le da a disminuir decimales y le quedan 53. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la semana 7, ¿cuántas se van a vender? En la semana 6, ¿cuántas se van a vender? 53. 53 calculadoras, o sea, desde la semana 5 ya vamos a pronosticar que dentro de ese pronóstico nos está arrojando que vamos a vender las mismas calculadoras que la semana 5. Bueno, desde allá ustedes me van a hacer el pronóstico 7. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? yo, profe.
Listo, me va diciendo. O le pongo la pantalla para que lo haga. No, yo le No se voy puede, ¿cierto? dictando. Listo, entonces dícteme, yo hago lo que su merced me dice. Ok, entonces colocamos, ¿Quién me está agregamos hablando? Perdóneme, que función es que para no devolverme. ¿Quién me está hablando? Juan Camilo. Juan Camilo, muchísimas gracias. ¿Qué hago? Ok, profe. Agregamos o insertamos la función pronóstico. Bueno, ponemos pronóstico. Ahí está agregada la función, no. Bueno, No, sí, pronóstico 7. exactamente. Primero se coloca pronóstico 7 y se Ok, va a esta parte. Listo, ¿qué hago? entonces, ahí sí ya insertamos la función pronóstico. Vamos para la función X. Fx, perdón. Ahora sí, en la función escribimos que Pronóstico. bueno, pronóstico. ¿Y de pronóstico a dónde voy? Ir. Ir. Y Acción luego ir. Aceptar, porque pues ya está aceptar. seleccionado pronóstico. Listo. Entonces colocamos el número bueno, el número 7, que es la semana que vamos como a hallar, el Listo. pronóstico de la semana 7. En el eje Y o X. En el Y Colocamos que colocamos. el número de ventas que hemos tenido en los anteriores periodos. Eso Listo. hasta las... Las ventas. Y sí, y en el eje X colocamos el número de periodos que tenemos hasta el 6. Bueno. Ay, perdóneme. Listo. ¿Y qué le doy? Ya enter. Aceptar. Bueno, vamos a vender 54,2 calculadoras. ¿Qué Le hacemos? disminuimos el decimal. Le disminuyo decimal para que me llegue a qué? A 54 54. porque Entonces no quiere pasa de decir 5. exactamente. Y ahí nos está pronosticando que vamos a vender 54 calculadoras. Realmente estos pronósticos, cuando uno hace el ejercicio, ¿sí ve que son fáciles? O sea, no es algo pues complicado y así es todos los pronósticos dependiendo la función, el método que utilice. En este caso, pues son mínimos cuadrados para ustedes poder hallar una función. Entonces, así se hacen pronósticos en ventas o lo pueden hacer en costos después de que ustedes tengan unos datos. Siempre se deben tener en cuenta unos datos para poder pronosticar. No se puede pronosticar simplemente porque sí. Hay unas condiciones que se deben tener en cuenta, como cuáles para pronosticar. La primera, que mínimo se tengan en cuenta 4 periodos. Regáleme un segundo mientras que enchufo porque se me va a descargar. Listo. Entonces se debe tener en cuenta, pues como mínimo para poder hacer ese pronóstico, tener de 4 o 5 periodos para poder hacer ese pronóstico que tanto se desea y se quiere proyectar para saber cuántas ventas se van a hacer en el siguiente mes. Entonces es importante pues revisar este tipo de pronósticos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo entendido hasta ahí? Sí, señora profe. ¿Difícil lo de los pronósticos? No. ¿Sí No, entendieron lo de profe, los pronósticos, señora? Adriana, adelante, no le escuché. no, profe, le decía
que es muy sencillo lo de los pronósticos, es simplemente pues aplicar ahí la fórmula, saber pues digitar la fórmula, profe. En los pronósticos lo más importante es saber qué tipo de método se va a utilizar. Y a través del método que se vaya a utilizar, si es cuantitativo o cualitativo, se debe mirar y se debe clasificar cuáles son los que son cuantitativos, cuáles son los cualitativos, qué función se va a utilizar y a través de eso hay que tener unos datos específicos para poder iniciar. Entonces es importante que se tengan en cuenta y se revisen. Por eso, pues desde la materia de administración de la producción es tan importante que ustedes vean estos métodos, que ustedes los conozcan, se les explica, se les hacen ejercicios y que ustedes pues los puedan trabajar. Para cuando ustedes lleguen a pronosticar, pues ya sepan que hay unos métodos, que se deben tener en cuenta algunos factores, algunas tendencias, que se deben tener en cuenta factores internos y externos, algunas afectaciones que se deben tener en cuenta, algunas tendencias del mercado, cómo realmente se deben manejar los patrones de la demanda, si hay algún tipo de estación, de tendencia, si es cíclico, si es horizontal, si es aleatorio. Entonces, todo esto es importante verlo desde esa materia para cuando ustedes lo vayan a aplicar en esta, pues ya sepan realmente qué tipo de método van a utilizar para realizar algún pronóstico financiero. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, quieran saber algo. Por mi parte no, señora, profe. Listo, ¿y los demás? Por el momento yo creería que no, profe. Muchas No, gracias. señora. Listo. No, señora profe. Bueno, les voy a compartir por acá. Ya les estoy abriendo el documento para explicarles un poco sobre el flujo de caja. Bueno, ¿quién me ayuda a leer? Yo, profe, pero no veo No sé, todavía pues profe, no se ve la pantalla. Ya la estoy proyectando. Listo, adelante, Rocío, ¿ya la ve? Sí, señora, profe. Dice, flujo de caja en Excel. El flujo de caja, también conocido como cash flow, No, sí, señora. registra el dinero que entra y sale de un negocio en un periodo determinado. Cuenta los ingresos por ventas y los egresos por el pago de cuentas, de manera que podamos conocer desde la empresa. Cuando llega el momento de comprar mercancía o de hacer o de algún servicio, no es posible hacerlo con la promesa que de pronto cobraremos algunas deudas, sino que es necesario tener dinero para realizar el pago. El flujo de caja nos ayudará a estar seguros de que al momento de abrir la billetera del negocio encontraremos dinero para pagar. Bueno, ¿qué ha entendido hasta ahí? Espéreme, ¿qué ha entendido hasta ahí? Profe, el flujo de caja es aquel como que nos, ¿cómo decirlo? Ese no está, digamos, ese dinero que entra y sale del negocio, ¿sí? Y pues igual dice que están teniendo como ese dinero para el caso, por ejemplo, de que llegue, no sé, supongamos un proveedor, es lo que yo entiendo. Por ejemplo, que llega un proveedor y nos hace una venta y tenemos que pagarle pues ahí inmediatamente en efectivo, pues que también pues debemos tener como ese flujo de caja o ese dinero para poderle pagar ahí inmediatamente. De igual manera, no, hasta ahí,
no agrego más. Tranquila. Bueno, ¿quién más? ¿Qué han entendido hasta ahí los demás compañeros? Profe, yo entendí que es la manera con la cual pues administramos como nuestro efectivo y controlamos las ventas y las compras, y de esta manera pues siempre vamos a tener una base para, digamos, cualquier caso de emergencia o necesidad de la empresa, pues tengamos con qué pagar sin la necesidad de tener que endeudarnos, lo cual no es una opción. Listo, muchas gracias. ¿Quién más? Profe, pues yo entendí que el flujo de caja es una herramienta pues que lo que hace es medir el dinero que sale y entra de la empresa. Y esto influye mucho en las decisiones que tomen los dueños de la empresa porque de acuerdo a esto, un ejemplo, ellos deciden si hacer inversiones o si tienen el suficiente dinero para adquirir mercancía o materia prima o si pueden pagarle a proveedores. Listo, muchas gracias. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que todas las empresas hacen flujo de caja? Yo creo que sí, profe. Exactamente, sí señora. Todas las empresas hacen flujo de caja. Eso es un informe que realmente lo están haciendo. ¿Para qué se hace este informe financiero? Para registrar el dinero que entra y sale del negocio. Por eso es tan importante mirar los ingresos y con esos ingresos qué se paga, qué salió, qué sale del negocio, en qué, en un periodo determinado. Para eso también hay un periodo que se determina. Y este informe financiero, ¿a qué ayuda? Que se tenga en cuenta algunos conceptos que son claves y que lo hemos venido hablando tal vez desde la primera clase. Los ingresos por ventas y los egresos por el pago de cuentas. ¿Y eso para qué? Para mirar la liquidez que tiene la empresa. Siempre lo que se va a mirar es que liquidez, rentabilidad, eso es lo que siempre se va a mirar para poder, si un socio invierte, si alguien de pronto quiere ingresar a, digamos, a comprar. Entonces, por eso es tan importante, pues, que realmente la empresa empiece a proyectar. Ahí dice, cuando llega el momento de comprar mercancías para nuestro negocio o de hacer el pago de algún servicio, no es posible hacerlo con promesas. Eso es verdad, las empresas no pueden, no es que llegue un proveedor, se analice su hoja de vida, se le compre, se le haga un pedido y llegue el pedido y yo le diga a ese proveedor, no, pues hoy no tengo plata, pero seguro que cuando yo realice pues el producto, en 15 días tiene su plata. No se puede. Entonces no se le puede decir simplemente con una promesa y decirle es que yo esto voy a vender. Es que sí tengo clientes, es que realmente me hace falta esa materia prima, pero ahorita no tengo el dinero. Entonces las empresas empezarán a mirar y a revisar precisamente de dónde van a sacar la plata y cómo se va a pagar esas deudas. Entonces, este flujo de caja, pues, o este informe financiero, eso es lo que hace, decirle de dónde va a sacar la plata y cuál es la liquidez que tiene la empresa. Por eso dice que el flujo de caja nos ayudará a estar seguros de que al momento de abrir la billetera, o sea, en el momento de hacer el pago de ese negocio que ya se realizó con anticipación, pues tengamos dinero para poder pagar. Ya pues de pronto, digamos, en el tiempo, pues se tendrán unas cuentas por pagar, pero esas cuentas por pagar también se tendrá que tener el dinero suficiente, porque si no, ahí entramos a lo que hablamos en el corte pasado, se entrará a buscar algún tipo
digamos, de crédito, y esos créditos pues van a generar unos intereses, y esos intereses pues se tendrán que pagar o hacer algún tipo de acuerdo, y eso le va a quitar pues solidez precisamente pues a la empresa en esa parte financiera. Dice, si un negocio no tiene dinero suficiente para soportar las operaciones de la empresa, se dice que ya no es solvente. Eso es verdad. Si yo no puedo o no tengo con qué respaldar esa deuda, esas empresas no son solventes, no tienen liquidez, no pueden pagar. Entonces va a ser muy difícil. En este caso, de que no se resuelva pronto el problema de la solvencia económica, se convertirá en un candidato para cerrar, mejor dicho, para no tener ahí como esa empresa, porque realmente no va a surgir. Lo que va a tener es que esa empresa no va a tener éxito, sino cada día pues va a echar para atrás, y cuando menos piense financieramente no son solventes, no se pueden sostener, no pueden pagar deudas, no pueden comprar, no pueden funcionar, y se van a la bancarrota, se cierra esa empresa. Por esta razón es importante tener siempre dinero suficiente para asegurar el pago a los proveedores, empleados y cubrir los gastos de operación de la empresa. Por eso el presupuesto es importante, muchachos. Cuando ustedes estén realizando presupuestos, ustedes dirán, ¿pero qué tendrá que ver presupuesto con el flujo de caja si son dos cosas totalmente diferentes? Y sí, son cosas totalmente diferentes, pero son documentos que se tienen que elaborar y se tienen que hacer con la mayor disponibilidad de tiempo, con la mayor responsabilidad de las acciones y las actividades, porque esto va encaminado a que realmente las empresas se puedan sostener, tener esa eficiencia administrativa y operativa. Cuando se está haciendo el presupuesto, muchas empresas o algunas empresas, ¿qué hacen? Que cogen el mismo presupuesto del año pasado, revisan cuánto se ejecutó, cuánto dinero había en cada una de las cuentas, y lo que hacen es aumentarle un 10% sin revisar realmente o hacer un plan de adquisiciones anterior. Entonces, ¿qué van a pasar? Que esos presupuestos quedan mal proyectados. Y cuando se hace una mala proyección, ¿qué va a pasar? Que se van a quedar esos cuentas o esos rubros presupuestales en el tiempo, se van a quedar sin dinero, sin fondos para poder pagar algo, para poder funcionar, para poder pagar a empleados, para poder cubrir gastos, para poder pagar a los proveedores. ¿Y de dónde se va a sacar la plata si no se montó un buen presupuesto? Entonces, el flujo de caja pues hace parte de este proceso, hace parte realmente de la ejecución. Entonces, yo empiezo a proyectar este flujo de cajas porque quiero mirar qué ingresó y qué salió de esa empresa o de ese negocio. Y eso es importante para realmente empezar a proyectarnos. Entonces, aquí es donde a través de los pronósticos es que se puede hacer el flujo de caja. Si ve que todos los temas pues van articulados, es un proceso que se va a tener en cuenta y que se va precisamente a revisar. Aquí hay un flujo de caja. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Un saldo inicial. Lo primero es que ustedes monten esta tablita en Excel. Aquí está pues en un documento Word, donde se va a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta el cierre del 31 de diciembre. Y se van a poner los totales. Cuando se tenga esta tablita ahí en Excel, también se coloca un saldo inicial. Entonces, ese saldo inicial, pues empieza a reflejarse cuánta plata
o cuánto es el saldo inicial de enero, de febrero, de marzo, de abril y así sucesivamente en cada uno de esos meses. Ustedes tendrán que poner los saldos iniciales ahí de acuerdo pues a cada uno de esos meses. Cuando ya tengan esos saldos iniciales, pues entran a mirar los ingresos, los egresos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hay ingresos? ¿Cuántos fueron las ventas en efectivo en enero? Ahí colocan ustedes eso. ¿Cuánto en febrero? ¿Cuánto en marzo? ¿Cuánto en abril? Hasta llegar a diciembre. Entonces, estos flujos de caja son importantísimos hacerlos para mirar realmente qué es lo que se está haciendo con la empresa. Cobro de ventas a crédito. ¿Cuánto se cobró por esto? Por ventas de activos, no solamente. Entonces, ahí. ¿Y cuál fue el total de los ingresos de cada uno de estos meses? Entonces, lo que hacen es sumar cada uno de esos meses y ponen el total final. Luego se van para la cuenta de egresos. Ahí están. ¿Qué compraron? ¿Qué entró? Compra de mercancías, pago de nómina, pago de seguridad social, de proveedores, de impuestos, de servicios públicos, pago de alquiler, pago de mantenimiento, pago de publicidad. Todo lo que esté pagando la empresa en ese momento o que haya comprado. Entonces, así sucesivamente. Entonces, ¿qué se compró? ¿Qué tipo de mercancías se compró en enero? ¿Cuánto valieron esas mercancías en enero? ¿Cuánto valieron en febrero? ¿Cuánto valieron en marzo? Y ya ponen acá el total de esas mercancías. Y otra vez aquí pone, así como sumaron el total de ingresos, ahora tienen que sumar cada uno de ellos y poner el total de egresos. Acá viene una parte del flujo de caja económico. Es importante también incluirlo porque aquí viene toda la parte de financiamiento. Entonces, si hicieron algún préstamo, si recibieron algún préstamo o si pagaron algún préstamo. Entonces, si lo recibieron, pues ingresó. Si lo pagaron, pues salió. Entonces, ahí ustedes acá, que en enero no saqué ningún préstamo, en febrero tampoco, que en marzo tampoco, hasta aquí en julio hicieron un préstamo. Entonces, ahí es donde ustedes deben empezar a mirar. Aquí en marzo, en agosto, perdón, también lo que hicieron fue el pago de ese préstamo. Entonces acá hay unas cotas fijas, de pronto empezaron a pagar eso y tuvieron esas cotas fijas. Y aquí están representadas esas cotas fijas. Y ahora al final vuelve y se suma el total de financiamiento que pasó y cuánto sumó pues ese préstamo. O si fue pago o si fue si fueron que lo recibieron o que lo pagaron. Y acá ya el flujo nos está indicando qué está pasando. Mira, acá vienen ya los totales finales. Porque el flujo de caja económico, pues eso es lo que está representando, la suma del total de saldo inicial, del total de ingresos y de egresos. Entonces, des en cuenta que este flujo de caja, pues, ¿qué tipo de información necesita? Un saldo inicial, mirar qué ingresó, qué tipo de ingreso, qué tipo de egresos hicieron y mirar el flujo de caja económico para sumarlo y mirar si hay algún tipo de financiamiento, si hicieron algún crédito o si lo pagaron. Y así es que se puede analizar la información después de que ustedes pues realicen este flujo de caja. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? No, señora profe. Pues de pronto, como para tocar un poquito el tema, tengo entendido que pues igual algunas empresas o algunas empresas proveedoras, por ejemplo,
tienen en cuenta el flujo de caja para tener en cuenta si le dan crédito a los clientes, ¿no? Ah, sí, señor. Todo eso es para precisamente es analizar información con todo lo que ingresa y sale de la empresa. Después de que se tenga esta información, cada uno de los informes financieros que ustedes hagan o realicen tiene un análisis y un fin propio. ¿Para qué se utiliza? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Para qué sirve el flujo de caja? El hecho de saber cuánto dinero podemos utilizar en un periodo específico de tiempo nos permite tomar decisiones como las siguientes. Primero, decidir la cantidad de mercancías o materia prima que podamos comprar al contado o si es necesario solicitar un crédito. Entonces, ustedes acá miran, ¿qué pasa? Ustedes aquí en esta información ya pueden ustedes analizar como futuros contadores qué pasaría si necesitan mercancías o materias primas. ¿Lo pueden comprar de contado o no? De acuerdo a estos meses. Entonces ustedes se vienen y empiezan a revisar compra de mercancías. En este mes cuánto, en este mes cuánto y así sucesivamente. Entonces ustedes miran el total y ustedes dicen, ¿realmente podemos pagar en este mes de acuerdo a lo que compre, a esos volúmenes? ¿O debemos solicitar un crédito? Pues ¿qué tal en acá hay un saldo, pero qué tal ustedes se pongan a hacer cuentas y en el plan de adquisiciones en esas materias primas se suba este valor? ¿Qué pasaría ahí? Pues tocaría optar por un crédito. Pero si es menos, ¿qué va a pasar? De que ustedes lo van a poder pagar. Entonces, ahí es donde ustedes van a analizar realmente la información. Segundo, determinar si se debe cobrar a los clientes en efectivo o si es posible otorgar un crédito. Lo mismo. Ustedes van al flujo de caja y revisan, miran cuánto es el valor de ese mes que se va a adquirir digamos, a ese cliente. Entonces, si ese cliente va a comprar algo y si ustedes ven que realmente los ingresos están muy bajitos por esas ventas en efectivo, entonces, ¿qué van a hacer? Ah, no, es que en el mes de febrero no entró sino por ventas esta plata y se necesitaba más para poder funcionar. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir al cliente? No, en esta ocasión no le puedo otorgar ese crédito, me tiene que pagar por efectivo, por eso. Ustedes dan las razones y exponen. Entonces, es importante estar haciendo el análisis de acuerdo pues a la información que tengan dentro del mes y de acuerdo a pues a lo que ustedes estén evidenciando también con los clientes, con las mercancías. Entonces es importante. La última, conocer la factibilidad de pagar deudas adquiridas o si será necesario pedir un refinanciamiento o tramitar un préstamo. Entonces, ahí también pueden mirar en el flujo de caja. Si ustedes realmente pueden pagar esas deudas adquiridas, entonces se vienen otra vez para el total y revisan qué es lo que está pasando con ese mes, con ese valor, si ustedes realmente pueden pagar, no pueden pagar, si les toca pedir otro crédito o si les van a de pronto con el mismo crédito que tenían, lo van a refinanciar o qué van a hacer. Entonces, de ahí se toman todas estas decisiones. Si se tiene un excedente de dinero, se podría decidir invertirlo en el crecimiento del negocio, como puede ser la compra de nueva maquinaria. Cuando se tiene, pues, precisamente ese excedente, ahí es donde ahí esa plática, digamos, es donde se debe tomar una buena decisión de acuerdo a los procesos, de acuerdo a las áreas, de acuerdo a la ejecución que se esté haciendo. Entonces, si es una nueva maquinaria, una nueva tecnología, una innovación, un empaque nuevo, entonces es de acuerdo a la misma necesidad que tenga ese producto o ese servicio o ese bien que se esté dando dentro de ese negocio.
¿Tienen alguna pregunta? No, señora profe. Bueno, aquí, ¿cómo elaborar un flujo de caja? Para poder elaborar un flujo de caja es necesario tener los libros contables de la empresa, ya que necesitamos información sobre los ingresos y los egresos. El informe financiero que crearemos tendrá la siguiente estructura. Ellos también tienen una estructura para poder hacer ese flujo de caja. Lo primero es tener los libros contables. Si ustedes tienen los libros contables, de ahí pueden sacar la información para saber cuáles fueron los ingresos y los egresos. Ya después de tener ese libro contable con esa información, pues se van a Excel, colocan aquí, ya les dije, pues flujo de caja, montan lo que es enero, febrero, marzo y con ese libro empiezan a montar esta estructura. Entonces, lo primero es mirar el saldo inicial, los ingresos. Entonces, saldo inicial es necesario partir de un saldo inicial de caja. ¿Cuánto hay en ese momento en caja? Ingresos. Incluye el ingreso obtenido por ventas o los cobros realizados a crédito, previamente otorgados. Ingresos por venta de activos fijos u otras actividades distintas al giro de la empresa. Entonces, todo lo que está ingresando a la empresa, por todos los conceptos. Egresos, ya son las salidas de efectivo que tendrá la empresa por compras al contado, gastos administrativos de ventas, pago de impuesto y pago de nómina. Aquí ya también les dije cuáles son las cuentas que se deben tener en cuenta o cuáles son esos egresos que se deben tener en cuenta y a cada uno pues tendrá unos saldos iniciales. Flujo de caja económico, dinero en efectivo sin considerar los préstamos, es lo que se tiene en ese momento sin estos préstamos, que por eso se le hace este flujo de caja, se suma todo esto, porque aquí no se está teniendo en cuenta este concepto final, que lo de financiamiento, que son los mismos préstamos. Listo. Bueno, aquí los financiamientos, los cuotas a pagar por el préstamo adquirido. Aquí vemos que lo están pagando por cuotas de 450 a este préstamo que adquirieron en el mes de julio. Entonces, ahí ustedes vieron y cómo estaban estas cuotas de 450. ¿A cuántos meses? Lo adquirieron en julio y lo empiezan a pagar en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En diciembre ya les arroja el valor total sobre este préstamo que hicieron. Entonces dejen cuenta que es mirar las cuotas, cuándo se inicia a pagar y cuándo se termina. Y flujo de caja financiera es el resultado de descontar el flujo financiero sobre el flujo económico. Ya ustedes después de tener ese flujo económico, pues es descontar el financiero y ahí da. Entonces, digamos, el ejercicio tampoco es difícil de hacer. Y bueno, ya aquí son, digamos, si ustedes lo quieren hacer con alguna tabla dinámica. Bueno, aquí hay unas plantillas también para poder realizar. Pues a veces por tiempo, pues utilizan las plantillas, ¿no? Las funciones de acuerdo, pues, a lo que se vaya a realizar para que, pues, no se vaya mucho tiempo. Pero si ustedes lo quieren hacer manual, lo pueden hacer. Hoy en día, pues, usted sabe que las herramientas tecnológicas precisamente nos aportan esa agilidad y esa eficiencia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren saber algo? ¿Quiere que vuelva y le repita algo del tema que vimos hoy? Todo claro, profe, hasta el momento. Listo. Bueno, prácticamente esta es la última parte del del tercer corte, que es el flujo de caja. Entonces, para la próxima clase, yo les voy a dejar el ejercicio, se los voy a dejar por Atena y no trabajamos entonces por Teams, sino que ustedes van a ingresar a Atena y van a empezar a realizar el ejercicio.
Bueno, entonces muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por escucharme, por aportar. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto me escriben. ¿Listo? Feliz noche, Dios los bendiga y se cuidan mucho. Gracias, profe. Bueno, profe, Igualmente. sí, señora. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Buenas Muchas gracias, noches. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes, feliz noche.